El santo del día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia, historias de maestros de vida cristiana de todas las épocas como los faros luminosos orientan nuestro camino. Hoy 15 de diciembre celebramos a María de la Rosa Santa, Virgen y Fundadora. En Brescia, de la Lombardía, Italia, Santa María Crucificada de la Rosa, Virgen que gastó sus riquezas y se entregó ella misma por la salud de las almas y de los cuerpos del prójimo, para lo cual también fundó el Instituto de Esclavas de la Caridad en 1855, fecha de beatificación el 26 de mayo de 1940 por el Papa Pío XII y la canonización el 12 de junio de 1954 por el Papa Pío XII. Nació en Brescia, Italia en 1813, quedó huérfana de madre cuando apenas tenía 11 años. Cuando ella tenía 17 años, su padre presentó a un joven diciéndole que había decidido que él fuera su esposo. La muchacha se asustó y corrió donde el párroco, que era un santo varón de Dios, a comunicarle que se había propuesto permanecer siempre soltera y dedicarse totalmente a las obras de caridad. El sacerdote fue donde el papá de la joven y como le contó la determinación de su hija, el señor de la Rosa aceptó casi inmediatamente la decisión de María y la apoyó. Más tarde la realización de sus obras de caridad, aunque muchas veces le parecían exageradas o demasiado atrevidas. El padre de María, una de las fábricas de tejidos, y la joven organizó a las obreras que allí trabajaran. Con ella fundó la asociación destinada a ayudar unas a otras y a ejercitarse en las obras de piedad y de caridad. En la finca de sus padres fundó también con las campesinas de los alrededores una asociación religiosa que las favoreció muchísimo. En esa parroquia organizó retiros y misiones especiales para las mujeres. En el cambio y la transformación entre ellas fue admirable, que al párroco le parecía que esas mujeres se habían transformado en otras, así de cambiadas estaban en lo espiritual. En 1836 llegó la peste de cólera a Brescia y María, con permiso de su padre, que se lo concedió con gran temor, se fue a los hospitales a atender a los millares de contagiados. Luego se asoció con una viuda que tenía mucha experiencia en esas labores de enfermería, y entre ellas las dos dieron tales muestras de heroísmo en atender a los apestados que la gente de la ciudad se quedó admirada. Después de la peste, como habían quedado tantas niñas huérfanas en el municipio, formó unos talleres artesanales y los confió en la dirección de María de la Rosa, que apenas tenía 24 años, pero ya estimada en la ciudad. Ella desempeñó ese cargo con la gran eficacia durante 2 años, pero luego, viendo que en las obras oficiales se tropieza con muchas trabas que quitan la libertad de acción, dispuso organizar su propia obra y abrió por su cuenta un internado para las niñas huérfanas y pobres. Poco después abrió también un instituto para las niñas sordomudas. Todo esto es admirable a una joven que todavía no cumplía los 30 años y que era de salud sumamente débil, pero la gracia de Dios concede inmensa fortaleza. La gente se admiraba al ver en esta joven apóstol en las ciudades excepcionales. Así, por ejemplo, un día en uno de los caballos se desbocaron y amenazaban enviar a un precipicio a los pasajeros de una carroza. Ella se lanzó hacia el puesto del conductor y logró dominar a los enloquecidos caballos y detenerlos. En ciertos casos muy difíciles, escuchaba de sus labios unas respuestas tan llenas de inteligencia que proporcionaban las soluciones a los problemas que parecían imposibles de arreglar. En los ratos libres se dedicaba a leer libros de religión y llegó a poseer tan fuertes conocimientos teológicos que los sacerdotes se admiraban al escucharla. Poseía una memoria feliz que le permitía recordar con
pasmosa precisión los nombres de las personas que habían hablado con ella y los problemas que le habían consultado, y esto le fue muy útil en su apostolado. En 1840 fue fundada en Brescia por Monseñor Pinzoni una asociación piadosa de mujeres para atender a los enfermos de los hospitales. Como superiora fue nombrada María de la Rosa. Las socias se llaman esclavas de la caridad. Al principio solo eran 4 jóvenes, pero a los 3 meses ya eran 32. Muchas personas admiraban la obra de las esclavas de la caridad. Hacían en los hospitales, atendiendo a los más abandonados y repugnantes enfermos, pero otros se dedicaban a criticarlas y a echarlas de allí para que no lograran llevar el mensaje de la religión a los moribundos. La santa, comentando esto, escribía: espero que no sea esta la última contradicción. Francamente me habría dado pena que no hubiéramos sido perseguidas. Fueron luego llamadas a ayudar en el hospital militar, pero los médicos y algunos militares empezaron a pedir que las echaran de allí porque estas religiosas no podían tener los atrevimientos que no tenían con las otras enfermeras. Pero las gentes pedían que se quedaran porque su caridad era admirable con todos los enfermos. Un día unos soldados atrevidos quisieron entrar al sitio donde estaban las religiosas y las enfermeras y respetarlas. Santa María de la Rosa tomó un crucifijo en sus manos y, acompañada con 6 religiosas que llevaban cirios encendidos, se les enfrentaron prohibiéndoles en el nombre de Dios penetrar en aquellas habitaciones. Los 12 soldados vacilaron un momento y se detuvieron y se alejaron rápidamente. El crucifijo fue guardado después con gran respeto como una reliquia, y muchos enfermos besaban con gran devoción. En la comunidad se cambió su nombre de María de la Rosa por el de María del Crucificado, y sus religiosas les insistían frecuentemente en que no se dejaran llevar por el activismo, que consiste en dedicarse todo el día a trabajar, atender las gentes, sin consagrarle el tiempo suficiente a la oración, al silencio y a la meditación. En 1850 se fue a Roma y obtuvo del sumo pontífice Pío IX aprobara su consagración. La gente se admiraba de que hubiera logrado en tan poco tiempo lo que otras comunidades no consiguen sino en bastantes años, pero ella era sumamente ágil en buscar soluciones. Solía decir: no puedo ir a acostarme con la conciencia tranquila los días en que he perdido la oportunidad, por pequeña que ésta sea, de impedir algún mal o de hacer el bien. Esta era la especialidad día y noche. Estaba pronta a acudir en auxilio de los enfermos, a asistir a algún pecador moribundo, a intervenir para poner paz entre los que peleaban, a consolar a quien sufría alguna pena. Por eso Monseñor Pinzoni exclamaba: la vida de esta mujer es un milagro que asombra a todos. Con una salud tan débil, hace labores como de 3 personas robustas. Aunque apenas tenía 42 años, sus fuerzas ya estaban totalmente agotadas de tanto trabajar por pobres y enfermos. El Viernes Santo de 1855 recobró su salud como por milagro y pudo trabajar varios meses más, pero al final del año sufrió un ataque. El 15 de diciembre de este año de 1855 pasó a la eternidad a recibir el premio de sus buenas obras. Si Cristo prometió que quien obsequie, aunque sea un vaso de agua, a un discípulo suyo, no quedará sin recompensa, ¿qué tan grande será el premio que habrá recibido quien dedicó su vida entera a ayudar a los discípulos más pobres de Jesús?